Muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un programa en el cual lea 10 números enteros almacenados en un vector y determinar si la semisuma entre el valor mayor y el valor menor es un número par. Antes de empezar, quisiera mandarle un gran saludo a mi profesor, Amadí Suárez, y enfatizar que me gusta mucho la programación. En fin, empecemos. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro disco C y dentro del disco C crear una carpeta. Aquí yo la tengo creada, ya la creé y la llamé segundo parcial, pero ustedes pueden llamarla como ustedes quieran. Entonces, dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo documento de texto y le vamos a poner prueba.cs. Windows nos dice que si queremos cambiar la extensión del archivo, le damos que sí. Como pueden ver, prueba es un tipo de documento C#. Si tu ordenador no reconoce esta extensión, lo que debemos hacer es dar clic aquí en ver, la opción ver, luego en opciones y cambiar las opciones de búsqueda de la carpeta. Se nos va a abrir esta ventana y vamos a dar clic nuevamente en ver y vamos a buscar una opción que en español se llama ocultar retenciones de tipo conocido. Si está activada, tienen que desactivarla. Yo la voy a activar para que vean lo que sucede cuando está activada. La vamos a aplicar, ok. Y vamos a crear nuevamente otro documento de texto en el cual vamos a poner 123.cs. Como pueden ver, el tipo sigue siendo documento de texto, no un archivo de C#. Para eso, tienen que hacer lo que ya les acabo de explicar, dar clic en View, opciones, cambiar las opciones de la carpeta, nuevamente en View, y desactivar la opción ocultar retenciones de tipo conocido. Aplicamos y damos OK. Luego de eso, verán que el tipo cambiará a C#. Ya podemos empezar a programar. Entonces, lo primero que debemos poner es using system, punto y coma. Lo siguiente sería crear una clase, la cual yo le voy a poner también segundo parcial. Ustedes pueden ponerle como ustedes quieran. Aquí vamos a poner dos llaves y en medio de ellas vamos a dar enter. Luego de eso vamos a poner public static void main. Abrimos el paréntesis, dentro del paréntesis vamos a poner string, ponemos dos corchetes y ponemos ejercicio 1. Cerramos el paréntesis, ponemos dos llaves más y en medio de ella damos enter. Aquí vamos a poner un console clear. ¿Para qué sirve el console clear? Este comando que está aquí sirve para que la consola borre todo lo que tenga dentro de ella. Por ejemplo, si la consola tiene esto que está aquí, este comando lo que va a hacer es que me va a borrar todo esto y solamente nos va a mostrar lo que nosotros le digamos al programa que muestre. Por ejemplo, el mandato del problema. Perfecto. Entonces, lo siguiente sería proceder a crear las variables de tipo entero que vamos a utilizar. Para eso, vamos a utilizar esto, es int, que significa entero, y la variable que vamos a crear vamos a llamarla mayor, que va a ser igual a 0, y menor, que va a ser igual a 0, y un punto y coma. ¿Por qué lo hago de lado a lado? Porque sería lo mismo que si yo hago esto, uno debajo del otro. Pero para mí, por favoritismo o que me gusta más, ponerlo de lado a lado para que el programa no me cree tantas líneas al final. Yo lo hago así, pero ustedes lo pueden poner uno debajo del otro. Seguimos creando las variables. A esta la vamos a llamar conteo 1, que va a ser igual a 0, y conteo 2, que también va a ser igual a 0. La otra sería posición 1, igual a 0, y posición 2.
y va a ser igual a 0. Como nos pide que determine la semisuma, vamos a crear la variable suma, int suma, y como hay que almacenarlos en un vector, los vectores se representan de esta manera, int y dos corchetes de lado. Entonces ponemos que int números va a ser igual a new int y los corchetes, y dentro de ellos vamos a poner los números, los 10 números que va a leer el programa. Y aquí vamos a poner un punto y coma. Luego de esto procedemos a poner el mandato. Para eso vamos a utilizar un console write line. Dentro de las comillas vamos a poner el mandato. Copiamos esto. Yo lo voy a copiar hasta semisuma. Ya verán el porqué más adelante. Lo copiamos. Y debajo ponemos otro console write line. Y ponemos lo que falta del mandato, la otra mitad. Copiamos y lo pegamos aquí. Luego de esto voy a crear un salto de línea con un console write line. ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno, sencillo. Lo único que hice fue que esta parte de aquí, la mitad que falta del mandato, yo quiero que me aparezca debajo de esta, la primera. Porque si lo pongo uno al lado de la otra, va a crear, la consola va a crear una intersección de palabras y no quiero eso. Yo quiero que esta parte me quede aquí debajo para que se pueda distinguir mejor. Entonces, seguimos. Aquí vamos a crear un ciclo for y dentro de él vamos a crear una variable la cual le vamos a llamar x, va a ser igual a 0 y ponemos punto y coma. Entonces decimos que x, si es menor que números, punto length, entonces x irá de forma creciente de 1 en 1. Ponemos dos llaves, cerramos el paréntesis, ponemos dos llaves y en medio de ellas damos enter. Luego de eso, vamos a poner un console write. ¿Cuál es la diferencia entre console write y console write line? Que el console write hace que el cursor del mouse aparezca aquí de lado y el write line aparece aquí, el cursor va a aparecer aquí debajo. Entonces yo quiero que esta parte aquí me aparezca al lado. Entonces, en medio de las comillas vamos a poner digite el número de la posición número, ponemos dos corchetes, ponemos dos comillas y en medio de las comillas dos signos de más. ¿Y qué vamos a poner aquí? Como aquí en este ciclo for yo creo una variable que solo me va a funcionar en este ciclo for, no me va a funcionar fuera de ella. Aquí vamos a llamar a x, que es igual a 0. Entonces, llamamos a x y esto lo que va a permitir es que me va a ir contando esto que está aquí. Digite el número de la posición x. Esa va a ser la primera vuelta. Como x vale 0, la consola va a empezar desde 0. Digite la posición, digite el número de la posición número 0, después de la posición número 1, hasta llegar al 9. Del 0 al 9 son 10 números. Entonces, como x tiene que ser menor a números, que está aquí, número vale 10, entonces solo va a llegar hasta 9 porque empieza desde 0. Entonces, lo siguiente sería a poner que números en la posición de x va a ser igual
a convert punto to int 32, abrimos el paréntesis y ponemos aquí un console readline y punto y coma al final. Esto lo que va a hacer aquí es que números va a tomar la posición de X y me lo va a convertir. Y esto me va a leer esta línea. Entonces, después de eso, vamos a decir que menor, la variable menor, va a ser igual a números en posición de X. Y punto y coma aquí. Entonces, como les dije, esta variable X solo me va a funcionar dentro de este ciclo for. Yo puedo tener 100 ciclos for y si yo creo variables dentro de esos ciclos, solo me funcionará dentro de esos ciclos. No me va a funcionar fuera como estos que están aquí ya creados. Perfecto, hasta ahí todo entendido. Entonces, luego de eso vamos a crear un ciclo while, que en español significa mientras. Abrimos el paréntesis y decimos que conteo 1 es menor que números.length. Cerramos el paréntesis, ponemos dos llaves, en medio de ellas damos enter y aquí vamos a crear una condición. Decimos que if, en español significa así, si números en posición de conteo 1, es mayor a mayor, cerramos el paréntesis, ponemos dos llaves, en medio de ellas damos enter, es mayor a mayor, decimos que mayor va a ser igual a números en posición de conteo 1. Y aquí va punto y coma. Esta condición me dice a mí que si esto se cumple, mayor va a tomar la posición de números en posición de conteo 1. Entonces, luego de eso, si eso se cumple, posición 1, a ver, aquí me faltó, aquí lo puse mal, puse posición y es posición. Posición 1, perfecto. Entonces, aquí posición 1 va a ser igual a conteo 1 y un punto y coma. Entonces, después de eso, si esto aquí se cumple, conteo irá de forma creciente. Esto quiere decir que conteo seguirá subiendo de 1 en 1. Entonces, al parecer también me confundí aquí. Y es conteo. Así. A ver, posición 1, posición 2. Bueno, ya todo está correcto ahí. Entonces, lo siguiente sería crear otro ciclo while. Abrimos el paréntesis y decimos que conteo 2, si es menor que números.length, abrimos dos llaves, en medio de ellas damos enter. Si, esto es otra condición, si números en posición de conteo 2 es menor a menor, cerramos el paréntesis, ponemos dos llaves más y en medio de ellas damos enter. Menor va a ser igual a números en posición de conteo 2. Es lo mismo que está arriba, pero con diferente variable. Entonces ponemos aquí punto y coma.
y decimos que si esa condición se cumple, posición 2 va a ser igual a conteo 2. Perfecto. Entonces, lo siguiente es, decimos que si eso se cumple, ese ciclo while se cumple, conteo 2 irá de forma creciente y punto y coma. Entonces, después de eso, tenemos que determinar la semisuma entre el valor mayor y el menor. Entonces, tenemos una variable aquí llamada suma, la cual vamos a utilizar para lo siguiente. Decimos que suma es igual, abrimos el paréntesis, a mayor más el menor. Cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma. Entonces, decimos que si suma es múltiplo de 2, comparándolo a 0, cerramos el paréntesis, ponemos dos llaves, enter en medio de ellas, ponemos aquí un console write line, y esto nos va a imprimir que es par. Si esto aquí se cumple, la consola va a imprimir que el número imprimido va a ser par. Si se fijan, la tabla del número 2, todos son múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, quiere decir que sí, esto sí se cumple. Entonces, debajo vamos a poner otro console write line. Y vamos a decirle que imprima siendo su valor, al lado de la comilla vamos a poner más la suma. Si por ejemplo la suma vale 2, aquí nos va a mostrar 2. Y vamos a crear un salto de línea con console write line. Perfecto. Entonces, vamos a crear una condición else, que en español significa de lo contrario. Ponemos dos llaves, damos enter. De lo contrario, vamos a copiar esto aquí porque es lo mismo que vamos a hacer. Y aquí vamos a ponerle que es impar. Perfecto. Entonces, lo siguiente sería poner otro console write line. Otro console write line. Y vamos a decirle que no imprima el menor está en la posición número, y aquí vamos a poner los corchetes, las comillas y los signos de más, y aquí vamos a llamar a posición 2. Perfecto. Entonces, aquí vamos a poner siendo su valor, y al lado de la comilla vamos a poner el que nos muestre el menor. Vamos a poner lo mismo, otro console write line, aquí va punto. Y vamos a decirle que el mayor está en la posición número, perdón, aquí lo escribí mal. En la posición, aquí también lo hice mal. En la posición, y vamos a poner los corchetes aquí. Vamos a hacer lo mismo que arriba.
y vamos a poner aquí a posición 1. Y vamos a poner aquí, siendo su valor, y aquí nos va a mostrar más el mayor. Perfecto. Entonces, aquí lo escribí mal, line, y es line. Sí, está. Bueno, está bien escrito, perdón. Entonces, vamos a chequear que esto está bien. Perfecto, perfecto. Y pues para concluir, vamos a poner aquí un console read key, que lo que va a hacer es cuando hayamos ingresado los 10 números, el programa, la consola, no se nos va a cerrar. Entonces guardamos esto aquí arriba, esperemos que no haya ningún error y vamos en el teclado, vamos a darle a la tecla de inicio más la R al mismo tiempo y se nos va a abrir el ejecutador y dentro de él vamos a poner CMD que nos va a llevar a la consola. Entonces, para buscar este archivo tenemos que ir a la ubicación, aquí ponemos CD, un slash, damos enter, ponemos nuevamente CD y el nombre de la carpeta, que es segundo parcial en mi caso. En el caso de ustedes tienen que poner el nombre que le pusieron ustedes a la carpeta. Damos enter. Como pueden ver ya estamos en el disco C dentro de la carpeta segundo parcial, que es la ubicación donde guardamos los archivos. Entonces aquí vamos a poner una C, dos puntos, slash, Windows. Si yo le doy a la tecla Tab, la consola me va a completar con lo que yo esté buscando. Si yo no estoy buscando Windows, estoy buscando Windows All, él si le doy a Tab, me lo pone. Entonces, como es Windows que estoy buscando, ponemos un slash y vamos a poner aquí Micro y le damos a Tab y nos pone Microsoft Net, que es la que estamos buscando. Luego Framework, perdón, así, Framework, slash la versión V, le damos a Tab y buscamos la versión 4, que es esta. Luego ponemos csc.exe, que es el ejecutador que nos va a compilar el programa que acabamos de hacer. Damos un espacio y buscamos el nombre del archivo, que es prueba.cs. Damos enter y como pueden ver nos dice que hay un error en la línea número 57. La línea número 57, que es esta. Vamos a poner este console Rikit aquí arriba y vamos a guardar y compilamos de nuevo. Hay más errores en la línea 9. Línea 9. A ver. La línea 9 dice. La línea 9, una coma solo. A ver. Punto y coma, punto y coma. Ok, es esto aquí. Que puse el signo de menos en vez del signo de igual. Damos en guardar. Vamos a ver los siguientes errores que hay. En la 35. A ver, en la 35 aquí va punto y coma. Guardamos de nuevo y compilamos. Damos enter. Nos aparece que en la línea 23 conteo está mal escrito. La línea 23 sí es cierto. Conteo está mal escrito. Guardamos. Compilamos de nuevo. Y como pueden ver, el programa nos ha compilado correctamente. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, no apareció ningún error aquí debajo. Entonces, llamamos el ejecutador que es prueba.exe y damos enter. Entonces, aquí nos dice, nos presenta el mandato
y podemos empezar a ingresar los 10 números. Como les dije, el vector empieza desde la posición número 0. Entonces, ponemos aquí 10, 11. Pueden poner el número que ustedes quieran. Esto es al azar. Aquí en la posición 4 vamos a poner el 2 y seguimos. Entonces, dice que es par, 148 es par, la suma del mayor, que es 146, y la suma del menor, que es 2, da 148 y 148 es par. Y nos dice que el menor está en la posición 4, siendo su valor 2, es cierto. El 2 está en la posición número 4 y es el menor de todos. Y el mayor está en la posición 9, siendo su valor 146, que es este que está aquí. Como pueden ver, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Dar like al video, suscribirse a mi canal para más programas y pasen buenas.